reconoce la licencia por luto a un empleado en los siguientes casos? A. Cuando muere al mismo tiempo los padres y dos hermanos del empleado. B. Cuando luego del accidente mueren varios familiares en lapsos, por ejemplo, de 15 días. Por otro lado, adicional a la licencia por luto, puede solicitarse la licencia por calamidad doméstica. ¿Es correcto pagarlas al empleado por sobre el 66.7%? Bien, aquí nos vamos a detener un poco porque vamos a analizar tres supuestos en temas de licencia de luto. ¿Qué ocurre en este evento? Miren, si mi empleado necesita una licencia por luto debido al fallecimiento de alguno de su grupo familiar, pues primero debo identificar quiénes hacen parte de ese grupo que se les podría otorgar la licencia de maternidad, perdón, la licencia por luto. Recordemos que se estima que el grupo familiar que entra dentro de los que cubren obviamente a la licencia por luto son aquellos como el caso del fallecimiento del cónyuge, un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, que puede ser el padre o el abuelo, el hijo o el nieto. Bien, también los hermanos entran en este grupo familiar. En el primer grado de afinidad, en este caso son familiares, los familiares del cónyuge. En este caso sería el padre de la suegro o la mamá de mi cónyuge, o el hijo que no es mi hijo, que obviamente es de mi cónyuge. También lo serán los hijos adoptivos por el primer grado civil, sean hijos adoptivos o padres adoptantes. En ese grupo, obviamente, yo voy a poder obtener una licencia por luto ante mi empleador. En esas circunstancias, como me están poniendo el ejemplo de qué pasaría si fallece, obviamente, mis dos padres y mis dos hermanos o mis dos hijos, puedo yo pedir la licencia de luto por cuántos me permite a mí la ley. Pues la ley le permite, ley 280 del 2009, le permite una licencia por 5 días. Y textualmente, la norma dice lo siguiente: conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, y miren que lo dice ahí en adelante, de su cónyuge, de un familiar hasta en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, un término de licencia remunerada por 5 días. Entonces, si se dio el evento, de que lo que sucedió fue que fallecieron varios familiares del núcleo, que reposa obviamente según la norma para licencia por luto, pues se le va a otorgar el término de 5 días, nada más. Es algo que es impactante, doloroso, sí, la persona necesita de más tiempo para recuperarse durante este término, pero recordemos que una de las características esenciales que tiene la licencia por luto es cubrir ese tiempo en el que la persona necesita desplazarse, estar con el resto de sus seres queridos durante este momento tan trágico, hacer las diligencias necesarias para el proceso de velación y de sepelio. Entonces, todas estas características son las que hay que pensar para saber que no es que se otorga un término por cada uno de los que han fallecido en ese momento, sino por el término que la ley le autoriza para que esta persona pueda ausentarse de su lugar de trabajo, y obviamente este es un pago que se le debe dar al trabajador. Es decir, la licencia por luto no solamente otorga el permiso, sino también una remuneración. Pero en el siguiente ejemplo dice, B, permítanme que les lea para no tener que mostrarles en pantalla. Cuando luego del accidente mueren varios familiares en lapsos, por ejemplo, de 15 días. Ya en este evento es otra circunstancia. Miren que son personas que periódicamente están falleciendo y que pueden haber sido ya con ocasión a esta circunstancia de tan negativa o por cualquier otra razón en cualquier tiempo. En la misma medida se le deberá brindar la licencia por 5 días. Es decir, si están falleciendo familiares cada 15 días, pues cada
cada 15 días le vamos a dar 5 días de licencia por luto. Son situaciones autónomas, son situaciones que se dan y que no son acumulables. Es decir, yo no es que voy a tomar los 5 días y los voy a disfrutar cuando quiera, no. Yo voy a hacer uso de esta licencia durante el término que ha ocurrido el suceso negativo. Para ello, debo acreditarlo a mi empleador, es decir, dentro de un término de 30 días a partir del proceso, obviamente, del fallecimiento y toda esta circunstancia, se debe acreditar ante el empleador pues el acta de defunción donde quede el registro de que ese familiar, que obviamente hacía parte del núcleo de los que señala la ley, sí falleció y por esa razón se le pudo otorgar la licencia. En ese evento, pues como les he dicho, se da de manera periódica el fallecimiento de estos familiares y por cada uno de ellos sí deberá ofrecérsele días de licencia. Contrario a el hecho de que ocurrió que fallecieron varios en el mismo momento y se le otorga el término de 5 días por ese momento. ¿Bien? Pero hay otro suceso dentro de esa pregunta. Nos dicen, por otro lado, adicional a la licencia por luto, ¿puede solicitarse la licencia por calamidad doméstica? ¿Es correcto pagarlas al empleado sobre el 66.67%? No es asimilable a la calamidad doméstica. Ojo. La licencia por luto se da por el fallecimiento, obviamente, de los familiares que cumplen con el rol del núcleo familiar de este empleado, que estén obviamente en esos grados de consanguinidad. La calamidad grave se da obviamente por un suceso que es inevitable, que afecta de manera perjudicial al empleado y que pues obviamente se puede otorgar. Son dos situaciones diferentes y no se puede asimilar la calamidad grave como licencia por luto. Por esa razón la norma pues buscó expedir la licencia por luto para efectos de que no se estuviera confundiendo con calamidad grave, porque ante un evento de calamidad grave o calamidad leve o como se pudiera determinar, los empleadores se negaban a dar el permiso y en este evento, en una situación tan dolorosa, no es, digamos que, aceptable que no se piense en el dolor y en la necesidad de ese empleado que desea estar, obviamente, por su último momento con los seres que han fallecido y con los familiares que aún quedan para compartir esa situación de dolor y de apoyo. Bien. Sobre el pago del 66.67%, no, se paga sobre el 100% del salario, porque esto no es una incapacidad. Bien, solo se paga sobre el 66% las incapacidades por origen común. Así que en este evento las licencias no se pueden limitar al pago del 66%, sino del 100% del salario que reciba el trabajador.